Entonces, buenas noches, los saluda Sonia Romero Caro, miembro fundador de Acacia. Esta noche continuaremos con el ciclo de webinars empresariales. Las exposiciones durarán aproximadamente 40 minutos y al finalizar daremos paso a una rueda de preguntas a cargo del señor Víctor Tardillo como moderador. Mientras ocurre la presentación, podrán ir escribiendo sus preguntas en el chat. Acacia Empresarial es un grupo de 60 empresarios de diferentes giros y especialidades que ante la coyuntura actual ponen a disposición del mundo empresarial sus conocimientos y experiencias con el propósito de dar continuidad a sus organizaciones y emprendimientos. Los temas que abordaremos son inversiones, derecho laboral, salud, higiene ocupacional, tecnología, cambio cultural, tributación, entre otros. Esta noche nos acompaña Marilyn Velasco. Marilyn es médico cirujano, gestora en salud ocupacional, magíster en salud ocupacional y medio ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también máster en alta dirección de seguridad, salud ocupacional y prevención de riesgos laborales de la Universidad ENAE de España. Es asimismo consultora y auditora de normas internacionales de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. Actualmente se desempeña como gerente médico de la clínica Isomedic y Salin Salud es asesora y consultora. Los dejo con Marilyn, por favor. Muy buenas noches a todos. Les agradezco la invitación, les agradezco también la participación. El día de hoy vamos a tocar uno de los puntos que a mí me apasiona muchísimo y espero dejarles bastante información acerca de esto. El tema es la salud laboral en el retorno al trabajo. Antes de empezar de fondo y de lleno con el tema de la salud laboral y el retorno al trabajo, quería comentarles de que no hemos parado en el tema de seguridad y salud en el trabajo y muchas de las empresas, si ustedes son dueños de empresas que están trabajando físicamente, presencialmente, se han dado cuenta que en estas últimas semanas han llegado las circulares acerca de corroborar de parte de SUNAFIL el tema de seguridad y salud en el trabajo. Nos han ido pidiendo información acerca de si estamos o no estamos cuidando la salud de los trabajadores. Muchos de ustedes han recibido la documentación exigiendo que se les entregue el tema de las actas de seguridad y salud en el trabajo, pues se entiende que durante este tiempo quienes han estado haciendo trabajos remotos o han estado haciendo trabajos presenciales han hecho su comité de seguridad y salud en el trabajo, comités extraordinarios donde indicaban que había que seguir con la vigilancia. Esta acta hay que entregarla, igual que las medidas de seguridad y salud en el trabajo en el entorno de teletrabajo. Se nos ha pedido continuar brindando información acerca de los riesgos y evaluando los riesgos y enseñando a los colaboradores cómo es que se tienen que cuidar durante el teletrabajo, porque existen riesgos, en todo lugar hay riesgos. Los protocolos del uso de los comedores, de los servicios higiénicos, de las inspecciones, que son cosas que también vamos a ver y vamos a desarrollar ahora. La entrega de los equipos de protección personal y el registro de estos, porque todo en seguridad y salud es tema de registros. La lista de los trabajadores catalogados como personas vulnerables y con personas con riesgo. Y es una de las cosas donde muchas de las empresas han flaqueado para el momento de entregar, porque muchas no han realizado evaluaciones médico-ocupacionales y han tenido a la mano la información. ¿Hay formas de arreglar esto? Sí, algunas de ellas y todavía estamos a tiempo de hacerlas y durante el desarrollo de la charla o del webinar vamos a ir viendo cómo podemos hacer esto, porque de eso se trata este webinar, ¿no? De darles los tips necesarios como para que ustedes los puedan plantear dentro de sus empresas. Nos han pedido también vigilancia médica y planes de contingencia ante las emergencias y ante los casos que se podrían pasar, que se podían presentar a raíz de la actividad que no se ha parado. Los nuevos aforos para entender el tema para prevenir el tema del COVID mediante el distanciamiento y el distanciamiento social. Todos conocemos acerca de la enfermedad, de la pandemia, la cual está trayendo mucho inconveniente en este momento, sobre todo en el aspecto laboral.
los puntos son básicos y esos no cambian. Es el tema de la prevención. Prevención con distanciamiento social, evitando tener contacto con las gotas respiratorias que pueden venir de personas infectadas y que pueden infectar a otras. El lavado de manos de forma permanente porque estas son las manos son transmisores. Y en base a esto es que todo el sistema de seguridad y salud frente a la enfermedad, al COVID, se tiene que generar. Todas las estrategias preventivas que se tengan que realizar van a ir en torno a evitar esto y a controlarlos. Pero siempre resulta un poco desordenado el saber qué vamos a hacer. Entonces, lo ideal es armar protocolos de reinicio laboral, de retorno al trabajo para no tener inconvenientes. Estos protocolos implican darle al trabajador y nosotros mismos poder tener guías acerca de cómo controlar cada uno de los aspectos que se vayan a implementar dentro del trabajo. Básico, la información, como ustedes sabrán, ¿no? Básico es la información. ¿Qué tipo de información? Es brindarle al trabajador la suficiente capacidad de entender qué es la enfermedad y cómo la puede prevenir. Infografías ayudan muchísimo. Entonces, continuamos. Les mencionaba acerca de que es indispensable ver el tema de que todo gira en torno a controlar este tipo de riesgo, de tener el tiempo de distanciamiento social, de lavado de manos. Una de las cosas importantes que tenemos que evidenciar para yo poder tener estrategias dentro de mi empresa es evaluar qué tipo de empresa tengo. Tengo una empresa que solamente tiene el área operativa, tengo empresas que hacen la parte de oficina, tengo empresas que hacen de las dos formas. Eso es lo que tengo que ver. Otra de las cosas importantes como medida general es la reapertura de la empresa. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Estuve fuera 45 días, estuve fuera solamente 15. ¿Quién se quedó haciendo la limpieza? ¿Quién se quedó vigilando el tema de las puertas de emergencia? Todo hay que volver a hacerlo en un checklist. Los protocolos tienen que guiarlos paso a paso lo que tienen que hacer. Y mediante los checklists nosotros podemos organizar y ser más cuidadosos en qué tengo que verificar. Porque si yo he dejado mucho tiempo la oficina, esa oficina hay que fumigarla, o esa empresa hay que fumigarla, hay que colocarle las medidas de seguridad necesarias, mis luces de emergencia están funcionando, no están funcionando, mis puertas de emergencia están funcionando, no, el tema de los detectores de humo, el tema del mismo hecho en que yo pueda tener tópicos o botiquines y los fármacos se me hayan vencido. Entonces, todo esto de medida general tengo que hacerlo antes de el retorno al trabajo para evitar inconvenientes. Pueden haber ahí bichitos que se hayan pasado que nos hayan venido a visitar y eso tengo que garantizarlo antes del inicio del trabajo. Eso como medida general. Tengo que ver el tema de los aforos, porque tenemos ya una normativa acerca de los aforos del 50%. Y para eso es que tengo que alentar definitivamente lo que se pueda quedar en el trabajo, en la casa, perdón, haciendo teletrabajo, se realiza. Otra de las cosas importantes es ver con qué personal voy a trabajar. No puedo correr al último momento para saber qué personas van a ingresar a labores. Y ahí tengo que tener en consideración lo que ayer hablábamos y veíamos con Aldo. Son personas que realmente están dentro del grupo vulnerables. ¿Cómo he identificado yo al grupo de población vulnerable? La edad no es complicada, pero sus antecedentes personales, como dice la norma, la resolución ministerial 193, que recién acaba de salir, que hace muy poco la han derogado de la 84 y de la 139, o sea, tengo personas con cardiopatías, tengo personas con diabetes, con asma, con obesidad, que se ha incluido y que es todo un tema actualmente, porque no nos define si es una obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y eso ya lo definen cada uno de ustedes en sus empresas de la mano con sus áreas legales. Tengo problemas con pacientes con inmunosupresión, tengo, o sea, una serie
de diagnósticos que tengo que tener en consideración para no arriesgarlos y ellos tratar de hacer el teletrabajo y alentar a hacer el teletrabajo en ellos. Eso va a disminuir también la cantidad de trabajadores que me va a llegar a la empresa y puedo controlarlos de alguna forma de mejor manera. Ahora, si yo ya tengo quién va a ser el equipo, tengo que definir cuáles son mis criterios de las personas que van a poder ingresar. Uno es el tema de los vulnerables, que los tengo que mantener todavía en casa. Otro es, viene siendo las personas que pueden realizar efectivamente el trabajo, pero van a salir fuera. Y otra de las cosas más importantes que nosotros tenemos es que tenemos que garantizar que el trabajador se encuentre en condiciones adecuadas y no pueda infectar a las personas que ya están dentro. Entiendo que muchos de ustedes de repente no han tenido la posibilidad y ahora es cuando de ir monitorizando cuál es el estado de salud de las personas que laboran con ustedes y que no han sabido mucho de ellos, ¿no? Quienes, sobre todo en empresas grandes, con volúmenes muy grandes, estamos hablando de más de 500 trabajadores, o tal vez menos, porque ya depende cómo lo puedan controlar, si han tenido contactos con pacientes COVID, si estos podrían ser asintomáticos y cuando inicien las labores puedan infectar a alguien. Entonces, para eso nos estamos haciendo de declaraciones juradas de salud en ese ámbito, declaración jurada, en ese grado de declaración jurada, porque de esa información es que van a poder ingresarlos al trabajo con suma tranquilidad, entendiendo que ya no es un tema de responsabilidad del empleador, sino de la persona que no declaró de forma adecuada. Hay una serie de preguntas que se podrían hacer y que vienen a raíz de lo que tenemos dentro del ministerio o de lo que sabemos y entendemos mediante la información científica que se ha tenido de cuáles son los síntomas y los signos y hacer todo un tema de línea epidemiológica, de línea de tiempo para la parte epidemiológica y poder determinar quiénes sí ingresan y quiénes no. Pacientes con síntomas respiratorios, yo creo que vamos a tener que dejarlos todavía algún tiempo más, siempre bajo la vigilancia y el control de sus servicios de salud para que ellos les determinen en qué momento, porque cabe la posibilidad que ustedes hayan tenido dentro de sus trabajadores pacientes COVID. ¿En qué momento los reincorporo a la labor? ¿En qué momento ya ese sospechoso que no ha sido realmente un paciente COVID, pero ha sido familiar de alguien y están compartiendo la misma casa, realmente es asintomático y me puede llegar sin síntomas y puede contagiar al resto de personas? Entonces hay que armar todo un protocolo de quiénes son las personas que pueden ingresar a labores y entendiendo que vamos a controlar ese tipo de riesgo. Las declaraciones juradas de salud estamos proponiendo de que sean de forma diaria y tiene que haber una persona encargada que recepcione y que realmente vea que no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, si yo me voy al tema del ingreso per se, hay cosas que estamos colocando dentro de las empresas como parte de este protocolo y como parte de la mitigación de los riesgos. Están poniendo... Están tratando de hacer que se desinfecten los zapatos al momento de ingresar y hay una serie de proveedores de esto. Tenemos desde colocar uno de estos tapetes desanitizantes o solamente colocar un trapeador con lejía que cumplen casi la misma función. La única diferencia sería cómo vamos a desinfectarlo y vamos a lavar después. Y ir pasando, ¿no? Hay controles de temperatura que nos ayudan de alguna forma, sí, pero que también traen riesgos porque la persona que estaría haciendo los controles de temperatura van a estar más expuestas, sobre todo si no tenemos las cámaras lejos a más de 2 metros y que permiten el tema del aislamiento social, pero que los podemos proteger con equipos de protección personal un poco más adecuados al riesgo. ¿Ok? El comportamiento, como les decía, era muy importante porque es indispensable que el trabajador ya ingrese sabiendo qué es lo que va a hacer, cómo se va a comportar dentro del trabajo, cuáles son las normas
que él tiene que ya conocer, y eso lo tenemos que ir trabajando desde ahora. En la prohibición de los saludos, porque muchas de las personas van a ingresar a trabajar sin haber tenido contactos, el tema de la higiene de las manos, el correcto lavado de las manos, y hay que poner infografías y hay que poner información adecuada e información oficial dentro de nuestros ambientes de trabajo para garantizar que esta información quede, sensibilizar en realidad a todas las personas. Eso nos juega a favor. Otra de las cosas es que hay que analizar qué tipo de población tengo, porque no todos los tipos de población se van a adecuar al tema del teletrabajo y hay algunos que van a tener más estrés laboral. Y eso es un tema muy importante. Identifiquemos qué tipo de población tenemos para también la información que nosotros hagamos en infografías, en capacitaciones, en charlas, en lo que fuese, llegue de forma adecuada y de acuerdo al lenguaje que ellos usan. No es lo mismo. Ok, por otro lado, en el tema de algunas empresas tienen esto, transporte personal, y hay que ubicar también los riesgos que pueden haber dentro del transporte personal. Nosotros, ¿cómo nos transportamos? Lo ideal es que nosotros podamos ir al lugar a tratar de controlar esto, ¿no? Pero controlar esto es bien complicado porque muchos de los trabajadores lo que van a hacer es transportarse de forma pública, van a ir por el transporte público, pero podemos dar algunas recomendaciones de igual forma en infografías para que tengan en consideración de cómo tienen que tratar de disminuir este riesgo. Es lo ideal en realidad. Y lo podemos ir trabajando para que ellos sepan en qué momento, si bien es cierto, van a ir cogiendo cosas en el transcurso del camino, tengan súper claro de que en ningún momento, en ningún momento en el que puedan estar sin desinfectarse las manos, se toquen los ojos, la nariz y la boca. Cosas de ese tipo que son muchos temas educativos, pero que nos van a ayudar a la larga para que cuando lleguen al trabajo no tengamos problemas de infecciones. No olvidemos que siempre hay que tratar de hacerlo mediante dibujos, mediante esquemas, porque el protocolo, si bien es cierto, a nosotros como parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo nos ayuda, no necesariamente a ellos les va a llegar de forma adecuada. Entonces, pongámoslo mucho más fácil y mucho más adecuado como para que ellos puedan entender. Y les vuelvo a repetir, esto no se trabaja al momento que ingreso a trabajar. Esto se inicia desde ahora y mucho más atrás. Y hay que seguir manteniendo informada a la gente para que no tengamos problemas. Estamos teniendo una ola bien complicada en este momento y mientras más información les demos, más probabilidad de que llegue de forma adecuada y menos riesgoso para nosotros al momento de recibirlos en el trabajo. Luego tenemos que hacer un tour imaginario por cada una de las áreas y los procesos para ir viendo los controles. Desde la puerta de ingreso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a desinfectar? ¿Le voy a controlar la temperatura? ¿Le voy a echar desinfectante a las manos para que ingrese? ¿Cómo voy a hacer la cola para que se le pueda controlar la temperatura? Espaciar los lugares de trabajo que van a tener y marcarlos, porque el 1,5 metros de distancia es 1,5 metros hacia adelante, es 1,5 metros hacia atrás, es 1,5 metros hacia los costados. Entonces, todo eso tengo que tener en consideración, porque si lo voy a colocar 1,5 metros al otro compañero, 1,5 metros al otro compañero, a la derecha, a la izquierda, pero al frente tengo otro, se perdió el tema del distanciamiento. Entonces, esas cosas hay que evaluarlas. Y ustedes desde ahora vayan viendo cómo van en sus oficinas, en sus líneas de trabajo, para no tener inconvenientes de este tipo. Mascarillas, uso de mascarillas, sí, efectivamente, si es que hay menor reducción de infección si uso las mascarillas. Y pueden usar las mascarillas básicas para no tener inconvenientes ahí, pero sí hay que ver cuánto tiempo están durando. Lo ideal y lo que se está planteando es que no vayan a trabajar las 8 horas completas, sino que vayamos haciendo escalonadamente el tema de los trabajos. ¿Por qué? A fin de que tampoco saturemos el tema de los comedores, que es otra cosa que hay que ver. Los comedores de igual forma no van a tener la misma cantidad de aforo.
Esos comedores también van a tener que tener los marcajes de dónde me puedo sentar y dónde no. No al frente, no estar conversando y de ninguna manera compartir ningún tipo de comida, ni los platos, ni los cubiertos, ni absolutamente nada. Tenemos otro tema de foco de estar tocando los microondas. Entonces la idea es tratar de que nuestros horarios de trabajo también varíen. Todo en realidad va a variar, pero son los controles que podemos ir poniendo. Otra de las cosas es de los ingresos, sobre todo los que tienen ingresos por las oficinas y que son ascensores, es ver si realmente vamos a usar del todo los ascensores y si los ascensores van a ser, ahora entrábamos en ascensores bien apachurraditos hasta de 10 o 12 personas. Eso no se va a poder hacer ahora. Entonces, ver el tema de las escaleras y la limpieza constante de todo el ambiente de trabajo, porque otro de los temas es la limpieza, ¿no? La limpieza que tiene que tener nuestro proveedor de limpieza, y si no tenemos un proveedor nosotros mismos, de tener unos desinfectantes adecuados y pasarlos constantemente para no tener inconvenientes. Eso es en cuanto a la disposición del ambiente, el lavado y la desinfección de manos, que hay que repetirles una y otra vez, que no necesariamente es echarse la agüita y jabón, hacerlo a la ligera y dejarlo, ¿no? Son 20 segundos de ponerlos en las palmas, en los dorsos, entre los dedos, en los mismos dedos, en las uñas, el tener o no tener cosas dentro de los ambientes de trabajo. Muchos tenemos dentro de nuestras oficinas o dentro de nuestros ambientes de trabajo cositas así súper chiquitas, detallitos bonitos que nos han ido regalando y los tenemos. Tienen valor sentimental, pero en estos casos tratamos de que vamos a tratar, por lo menos dentro de las estrategias que yo estoy tomando con mis empresas, de tratar de eliminar todo eso que tenemos, para que las limpiezas sean mucho más rápidas y sean mucho más adecuadas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? El tema de los desechos, sí, limpiezas de superficies y eliminación de desechos. Y acá es muy importante eso. Vamos a tener recambios de mascarillas y en algunos casos guantes, que van a tener que ser eliminados como residuos biocontaminados. Y nosotros no estamos en la capacidad en este momento, creo que en la mayoría de las empresas, si no son empresas de salud, de tener el tema de biocontaminados. Pero vamos a tener que acostumbrarnos porque no podemos mezclar este tipo de basuras. O de desechos, perdón. Y lo que hay que hacer es hacernos de algún tipo de tacho específicamente para eso y rotularlo para que las personas no estén en tanto contacto con estos. Tienen que tener tapa, tienen que estar no llenos al 100%, hay que irlos eliminando. Y sugiero que con con las personas de limpieza que vayan a retirar, capacitarlos de forma adecuada para ver cómo es que van a retirar, porque no necesariamente se eliminan de la misma manera. Es muy importante tener en consideración este tipo de desechos que ahora vamos a generar una vez que retornemos al trabajo. Otra de las cosas importantes es el tema de la vigilancia médica. Como les mencioné, las declaraciones juradas de salud van a generarnos un aspecto importante de saber a quién sí, a quién no, los tamizajes diarios a los trabajadores, las evaluaciones de los casos sospechosos, porque esto está en la comunidad y en cualquier momento vamos a tener el tema de las personas que estén ya con algún tipo de síntoma. Aquí sí van a tener que apoyarse un poco de algún profesional de la salud, así sean empresas medianas o pequeñas, porque si tengo, y de eso les hablaba en la presentación y en la invitación que les hacía, es ver ya temas de contingencia, porque sabemos que vamos a generar todas estas actividades preventivas, porque las personas que van a quedarse en el trabajo, en la casa, perdón, y haciendo teletrabajo, les vamos a tener que generar datos específicos de cómo cuidarse en temas eléctricos, en temas de riesgos psicosociales, porque hay todo un problema. Estamos con los niños al costado, estamos con las personas mayores que quieren compartir con nosotros porque no entienden de que estamos trabajando y hay que conversar. Yo creo que en un ambiente, en un momento tenemos que indicar cuál es nuestro horario de trabajo.
es muy importante decirles, bueno, de los sábados y los domingos yo me quedo con ustedes y hacemos todo lo que teníamos que hacer cuando el ambiente estaba, entre comillas, normal. Pero de lunes a viernes yo trabajo de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, almorzamos de 1 a 2 y luego voy a seguir trabajando hasta las 6 de la tarde, que es mi horario de trabajo. ¿Para qué? Para que todas las personas entiendan de que para que entiendan, porque a veces nos ven que no estamos, porque no estamos necesariamente en un ambiente solo, y a veces compartimos con algunas personas, entiendan que estamos realmente trabajando y no nos estresen con preguntas y no nos dejen concentrarnos, ¿no? Y los chicos también piensen de que estamos en la casa y tenemos la disponibilidad como para jugar y no se estresen. Ese tipo de cosas hay que dársela al trabajador, que tenga herramientas como para que pueda desarrollar de forma adecuada su trabajo sin la presión y el estrés de la familia. El tema psicosocial, el tema de salud mental es muy importante y no solamente va a ser importante en este momento, sino cuando retornemos al trabajo, porque va a haber mucho tema de doble presencia, porque va a haber muchos trabajadores que van a estar pensando cómo están sus hijos, cómo están sus papás, cómo están físicamente, los vamos a tener en el trabajo, pero la cabecita va a estar en otro lugar. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que también controlar. Por otro lado, hay que evaluar también el tema de cuáles son los puestos de más riesgo. Yo me ponía a pensar dentro de nuestro grupo de Acacia, quiénes son las personas, qué procesos tienen dentro de sus empresas. Las personas administrativas, por lo menos nosotros teniéndolos en la oficina, los vamos a controlar. Pero ¿qué de aquellos que van a hacer trabajo en campo? Los que van a ir a vender, los que van a tener que salir con todo para el tema de las ventas, los técnicos que van a tener que ir a reparar cosas. ¿Cómo así los vamos a controlar? Esos tienen otro nivel de riesgo y tal vez vayamos a tener que entregarles equipos de protección personal diferentes. Y otra de las cosas importantes es evaluar este riesgo, quienes tienen riesgo leve, mediano, alto, para ver qué otros controles adicionales vamos a tener que colocar. Luego de ver esto, vamos a ir viendo también acerca de la vigilancia médica per se, que es donde más me quiero explayar, que es la evaluación de los casos sospechosos, ¿no? Desde ahora sugiero que vayan llamando a sus trabajadores, no necesariamente llamadas, los que puedan hacer llamadas, excelente, pero tenemos muchos otros métodos de ir controlando cómo van. En el transcurso de estas semanas me he ido dando cuenta que tenemos la tecnología de la mano, como encuestas gratuitas que pueden hacerse por Google, donde me digan si están bien o no están bien, qué síntomas tienen y poder referir al área médica los casos para que los ayuden. Sabemos que físicamente, y es mi caso, no los puedo ayudar, pero sí hacer consultas para evitar de que vayan a los hospitales o por lo menos para darles algún tema de orientación si es que realmente tienen sintomatología y no se desesperen por llegar a los hospitales porque ni los van a ver y los van a devolver. En este momento la situación está bastante crítica. Y más es la exposición en realidad de estas personas que de repente son COVID positivo y se han ido con el taxista, han hablado con el de la farmacia, los hemos sacado de las casas porque no tienen una orientación adecuada. Entonces, el seguimiento de los casos es muy importante. Pueden hacer encuestas Google, pueden hacer bots, mediante bots en el WhatsApp, vía telefónica, que es otra de las estrategias que tenemos acá también dentro de BNI, que Daniel les puede ayudar porque nos está ayudando en un proyecto también que tenemos. Pueden hacerlo mediante Facebook, mediante Workplace, mediante o sus mismas páginas web o sus mismas intranets que nos pueden ayudar bastante a vigilar y a saber cómo están y si están teniendo casos dentro de sus casas y que de alguna forma hacen que ellos también ya sean sospechosos y podemos ir controlando la cantidad de días que ya tienen de enfermedad para ver si al retorno del trabajo vamos a tener que hacer una evaluación adicional, tanto médica, física, clínica, como también las otras alternativas que se tienen, que ya hay en el mercado de pruebas rápidas. Todo esto a fin de controlar el ingreso
controlarlos para el ingreso y no contagien a las otras personas dentro del trabajo, porque sabemos que a la larga, si es que hay algún caso que se pueda presentar en el trabajo, nos va a generar mucho problema de producción. Ya de por sí venimos con mucho problema porque no estamos trabajando mucho tiempo, pero si esto se reabre en el momento que se haga, no debemos permitir o tratar de mitigar en realidad lo más posible de que haya un caso dentro para evitar cerrar, fumigar y después reabrir y tener más gente contagiada, ¿no? Esa es la idea un poco de los controles preventivos que tenemos que hacer. Reevaluación de altas de los pacientes con COVID, sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando de manejar con sus áreas de salud? Es esto, las pruebas. Ya hay pruebas moleculares también en el mercado, están mucho más caras, es cierto, pero a veces los mismos trabajadores también están cubriendo estos gastos y con eso ya podemos dar el tema del alta para la reincorporación al trabajo, ¿no? Las pruebas rápidas hay que hacerlos en el momento correcto, porque si no, son gastos innecesarios realmente. El paciente tiene que tener sintomatología, el paciente tiene que tener, por lo menos estar saliendo de la primera semana y ingresando a la segunda semana de infección que implican los síntomas para poder recién tomar la prueba y nos ayude de algo. Si no, el tema clínico siempre manda, el tema epidemiológico, clínico-epidemiológico es el que nos va a ayudar mejor. Si tenemos un paciente COVID positivo, empezamos a revisar la cantidad de días que tiene de sintomatología, usualmente de acuerdo a la literatura y a los estudios, en realidad son artículos y estudios que se nos han ido dando porque todo esto es nuevo, aproximadamente al día 14 ya no infecta, pero de todas formas se les dan unos dicen entre 10 o 7, 10 hasta 14 días, de acuerdo a los estudios que uno vaya revisando, para identificar que ya no, después de que ya no tenga síntomas, de que ya podría el paciente ser dado de alta y por tanto reincorporarlo al trabajo. Pero sí tiene que dejar de tener sintomatología. Eso es uno de los temas clave, ¿no? No que siga con tosecita o que de vez en cuando le dé la fiebre. Por otro lado, es importante también ir viendo, Víctor, no sé si vemos el tema de cuánto tenemos de tiempos, porque quisiera seguir explayándome, pero a veces me gana Sí, el no te tiempo. preocupes. Son las 8:07, todavía tenemos un tiempo para poder seguir conversando. Calculamos más o menos hasta 8:15, por favor, Ya, para listo, poder perfecto. empezar con la red de preguntas. Ok. Otra de las valoraciones importantes que ya es necesario ir viéndolo es en qué momento yo voy a empezar a hacer las pruebas rápidas en caso de que yo tenga un paciente con temperaturas. El tema de los termómetros, yo los quiero ayudar un poco porque si van a tomar decisiones de este tipo en el mercado, para estos controles hay muchísimos. Hay termómetros que solamente son a 5 centímetros, a 5 o 10 centímetros los infrarrojos. Hay termómetros que nos permiten hacer medidas de temperatura que ya son con una especie de cámaras que se van pistoleando a 2 metros. Y hay las cámaras que ya me permiten a 15 a 30 metros. La verdad, es uno de los controles. No necesariamente todos los pacientes van a tener el tema de la temperatura, pero sí es bueno irlo registrando porque ustedes saben que seguridad y salud en el trabajo, todo hay que registrar, porque si no lo registro vienen los problemas. Las capacitaciones que nosotros estamos dando hay que registrarlas de igual forma, porque el ministerio nos lo va a pedir. SUNAFIL en algún momento va a venir y te va a tocar la puerta y te va a decir, ¿tú hiciste capacitaciones? Sí, pero ni siquiera le has tomado la foto al pantallazo de Zoom y no tienes el registro porque físicamente no lo pueden firmar. Entonces nos tenemos que hacer de algunas estrategias adicionales para tener los documentos firmados, igual que la entrega de los equipos de protección personal, porque uno de buena gente los entrega, pero hay que registrarlo para luego decirle a SUNAFIL cuando nos pregunte si yo efectivamente lo entregué y acá está mi registro. Y los vamos guardando. De repente,
creo yo, pueden ustedes armar un formato y el formato enviarlo en digital, que ellos lo firmen y se los devuelvan en fotografías y así van acumulando toda la información necesaria que puedan ir teniendo. Ahora, en cuanto a los proveedores de limpieza, porque sé que no todos hacen ellos, ustedes mismos su limpieza, los proveedores de limpieza deberían de generar protocolos de limpieza que incluyan desinfección, o sea, no solo limpieza, sino limpieza y desinfección. Y es importante exigirlo. Si estamos pagando por un servicio, yo creo que el servicio tiene que ser el adecuado. Y dentro de los protocolos, estos protocolos de limpieza, nosotros poder revisarlos si realmente están usando el tema de hipoclorito de sodio, monocuaternario y todos los otros desinfectantes que se necesitan hacer. Y confirmar y verificar que realmente lo están haciendo de esa forma. ¿Y cómo confirmo y cómo verifico? Mediante las inspecciones. Yo también tengo que tener mis formatos de inspección, porque lo que me va a pedir al final Sunafil, y no lo hagamos en realidad por Sunafil, hagámoslo un poco porque así garantizo que no haya problemas. Lo que necesito hacer es hacer las inspecciones de que realmente todo se está desarrollando cual lo he planificado. En el tema de los buses hay muchas de las empresas y de repente acá tengamos empresas que generan el transporte de un lugar a otro, transporte de personal. Ahí hay todo un tema de igual forma, porque lo que tengo que hacer dentro de los controles es que ese bus esté desinfectado de igual forma y tengo que pedir la documentación adecuada por el servicio que me están prestando, de que realmente sea desinfectado y todos los días, de que los trabajadores van a ir en determinados lugares y hay que marcarles. Hay mucho tema de desconocimiento y es mejor, así igual como les decía en las oficinas, que marquemos, acá te sientas, marcar los lugares donde te puedes sentar. Por eso era que les decía que hay que tratar de eliminar todas las cositas que tenemos ahí para que los ambientes sean limpios y fáciles de identificar dónde es que uno se va a sentar. En los buses de igual forma. En los buses hay que marcar dónde te puedes sentar y dónde no te puedes sentar. Y sería interesante que las declaraciones juradas de salud ya se hagan en las mañanas y no esperar hasta el mediodía para determinar si alguien tuvo o no tuvo síntomas y se puedan generar problemas de este tipo. Lo otro es que tengamos en consideración que el tema de las capacitaciones son realmente muy importantes y estas también tienen que generar su registro de capacitación, registro de inspección. Y reúnanse con sus comités, o si no tienen comités, si son menos de 20 trabajadores, hagan algún acta con el supervisor de seguridad, porque ustedes tienen que tener un supervisor de seguridad en las empresas menores de 20 trabajadores y hagan un acta de que realmente se están tomando las condiciones de prevención de seguridad y salud en el trabajo para que no haya ningún tipo de inconveniente si en algún momento la entidad respectiva nos lo pide. En el tema de la vigilancia médica es importante también adicional ir viendo cómo van estos pacientes que están en riesgo para que los controlemos de forma mucho más adecuada, ¿no? Yo creo que con eso he terminado esta parte de la presentación. Yo sé que hay muchas dudas y le quiero dar opción al tema de las preguntas para poder ayudarlos. Lo que sí les pido por favor es que no se olviden que la seguridad, la salud en realidad en general no solamente es salud física, también es salud mental. Y en este momento necesitamos bastante el apoyo. Hay personas bastante ansiosas, bastante complicadas que están haciendo sintomatología a veces sin necesidad de que tengan algo, y eso implica a que está calando bastante. Y esa es otra de los apoyos que debemos dar y que es indispensable tenerlos en consideración. Y evaluemos los riesgos en cada uno de los procesos. Pongámonos un proceso y pongamos el control. Otro proceso, nos lo imaginamos y ponemos controles. Esa es la idea y eso es lo mejor que podemos hacer para tener nuestro protocolo completamente seguro. Y una vez que tengamos el protocolo, de acuerdo a lo que hemos conversado, todo el protocolo, mándenlo en infografías. De a pocos lo vamos mandando en infografías o un canal o una especie de juegos lúdicos de lo que tienes que hacer al momento del ingreso. Dale la información de cómo tiene que irse a su casa, cómo tiene que llegar desde su casa y
cómo va a usar de forma adecuada el tema de los equipos de protección personal. Las mascarillas hay que usarlas de forma adecuada. Si yo no lo capacito, le estoy dando en vano la mascarilla e igualito se va a contaminar. Si yo le digo que solamente se lo retire como fue, se le entrego y no le doy las instrucciones del caso, se nos van a complicar. Y las instrucciones tienen que ser súper claras y súper precisas mediante algún documento, que en este caso, valga la redundancia, son los instructivos para el uso adecuado de las mascarillas, de los lentes y de los equipos de protección personal que le voy a entregar de acuerdo al riesgo. Listo, señores, les agradezco muchísimo esta parte y pasemos a las preguntas. Muchas gracias, Marilyn. En realidad, muy claro y muy didáctica la información que nos brindas. A toda la audiencia les voy a pedir que, por favor, sus preguntas las incluyan en el chat. Yo voy a ir bajando y voy a ir leyéndolas para que la doctora Marilyn Velasco las pueda responder. Y empiezo con la primera pregunta de Andrea Albornoz. Estas encuestas por Google que habías comentado, ¿podría tener alguna validez como declaración jurada para salud? Lo hemos consultado con los abogados y nos han dicho que efectivamente sí puede hacer poniéndole el encabezado de declaración jurada de salud y colocando algún tipo de párrafo donde diga que la información va a ser tomada como una declaración jurada de salud. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Oscar Heredia. Primero felicita la exposición que has realizado y pregunta si es necesario tener un tópico de atención para el caso de pequeñas empresas. No, en realidad no. Los tópicos no son tan indispensables. Los tópicos nos lo piden en centros comerciales, en empresas mucho más grandes que puedan hacer. En realidad no, pero porque tendrían que tener un personal de salud para eso. Y es muy complicado que tengan personal de salud. Adicional a que los tópicos tienen que tener también una regulación del Ministerio de Salud. Y ahí se complica un poco, ¿no? Son como lugares de atención primaria de emergencias, pero no es tan indispensable tenerlos en realidad, porque entiendo que tienen dónde atenderse, ¿no? Estamos hablando de las EPS, de las clínicas, de los hospitales. No, en el plan de contingencia básicamente que les había mencionado es el tema de la contingencia de qué haces en el momento de que te das cuenta que el paciente está con fiebre, está con tos y lo tienes en la oficina. ¿Qué hacemos en ese caso? Es que tenemos, ay, me olvidé decirles esa parte, pero se los aclaro ahora. Tenemos que tener designado un lugar de aislamiento dentro de las oficinas. O dentro, no en la misma oficina, sino en un lugar apartado, designémoslo y llamémoslo como tal, lugar de aislamiento, para que esta persona pueda ir mientras se hace todas las preguntas necesarias que tenga que hacerse. Es más, en algunas de las empresas nos dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo un lugar donde hacerlo. Entonces, si yo lo detecto en ese momento, lo que tengo que hacer es decirle, ¿sabe qué, señor? Retírese por favor a su casa, que en breve lo vamos a contactar, que el área de seguridad y salud o el área de salud ocupacional o recursos humanos lo va a llamar, pero mientras estemos así malitos, vámonos a la casa, pero esto sí tiene que ser avisado y tiene que estar dentro del protocolo para que no sea un problema legal después de que no lo hemos dejado ingresar o que lo hemos sacado del trabajo de forma intempestiva, ¿no? Tiene que estar regulado y tiene que estar en el protocolo y tiene que estar aprobado por el comité o por la junta con el supervisor de salud. Si ellos tienen conocimiento y se los pasamos en infografía que los vamos a monitorizar en vía telefónica y los vamos a retirar a sus casas, no va a haber inconvenientes. Y vía telefónica vamos preguntándole algunas cosas y de repente contactamos con las áreas de salud o con sus médicos que los puedan ir ayudando para ver si realmente es una persona que cumple con las características del COVID o no. Tras esto, lo que tengo que hacer es ver todos los contactos que han habido alrededor y pasar a aislamiento, tanto de esta persona, a cuarentena, tanto de esta persona como de los contactos. Desinfección y bueno, a volver a trabajar, ¿no? Ese es el tema del plan de contingencia. Te agradezco la respuesta, Marilyn. La siguiente pregunta es de Liliana Ato, en la cual pregunta, ¿cómo se puede reevaluar el COVID ante un paciente que
o sea, ¿cómo se revalúa un paciente con COVID? ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, claro. Usualmente lo que está haciendo ahora el ministerio, bueno, la entidad de salud, es que les hace la prueba inicial y luego ya no los monitoriza vía telefónica, y si se complican, me avisas, vienes a la emergencia. Si no te complicas, quédate nada más en la casa en cuarentena y en aislamiento domiciliario. Pero ya no estamos llegando al momento en que le dan el alta. Y como les decía, ese sí es un tema clínico, ¿no? Contabilizar, pero hay que contabilizar de forma adecuada los 14 días desde el inicio de la sintomatología. Y darle, como les mencionaba, de acuerdo a la literatura, es darle unos 10 días aproximadamente, o 14 días, si uno es más preventivo, por así llamarlo, porque en realidad los artículos sí van desde los 7 hasta los 14 días después de que haya terminado el tema de la sintomatología, que ya, es decir, que ya no tenga tos, que ya no tenga dolor de garganta, que ya no tenga la opresión en el pecho o la anosmia, cualquiera de los síntomas, les cogemos 14 días que culminen, y los 14 días adicionales después de los síntomas, después de haber concluido por completo los síntomas. Y ahí sí sugiero que les hagan por lo menos una prueba rápida para ver que no haya ninguna alteración. Nos podría ayudar mucho, deberíamos encontrar solo IgG, ¿no? Entendiendo que le hemos hecho toda la ruta, estamos ya solamente confirmando con la prueba rápida, pero haciéndole la ruta epidemiológica, la línea esta, porque si no, no vamos a estar seguros para nada, y ahí sí nos vamos a complicar, vamos a tener que llegar hasta pruebas moleculares, creo yo, pero no es la idea, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La pregunta de Jorge, del usuario Jorge, nos indica cómo podemos asegurarnos del cambio de conducta, que se asegure que se apliquen las normas de higiene y de distanciamiento. Ahí vamos a tener, por eso es que les decía, que vamos a tener que tener bastante paciencia y educarlas una y otra vez, enviando los mensajes. Y los mensajes tendrían que ir como un previo a una capacitación. Es más, en algunas empresas estamos tomando la decisión de hacer inducciones al momento de empezar. Al retorno al trabajo. Vamos a tener que volver a reinducirlos, no solamente en el tema de los riesgos específicos de cada tarea, sino incluir el tema del COVID dentro de las inducciones. Va a ser indispensable. Y ahí los podemos evaluar, podemos ir evaluándolos. Y sí es indispensable, y de acuerdo a norma, que ellos cumplan con lo que nosotros estamos colocando dentro del protocolo. Y vamos a tener que ir viéndolos progresivamente, qué están haciendo, qué no. Vamos a tener que ser un poquito de policías por algún tiempo, pero concientizándolos. La sensibilización es muy importante. Y las evaluaciones también se pueden dar de forma continua. Mediante estos temas también es importante. No los reúnan, por favor, en una capacitación, porque estaríamos yendo en contra del distanciamiento social que estamos diciendo, porque no todos tenemos ambientes súper grandes. Tratemos de usar la tecnología para el tema de las capacitaciones y las evaluaciones de igual forma, porque mediante estas encuestas que tienen una alternativa súper grande dentro del mercado, porque algunas son gratuitas y pueden usar mediante el Google también, lo pueden hacer y pueden evaluar esto. Yo sé que, y algunos me van a decir, las capacitaciones virtuales ya no estaban permitidas dentro de las normas de seguridad y salud en el trabajo que se aprobó en enero a raíz del problema de Arcos Dorados. Pero esas son las capacitaciones que entiendo en algún momento también van a cambiar, son capacitaciones obligatorias, las 4 obligatorias. Esto no tendría que estar incluido dentro de esas 4 obligatorias, y sí tendría validez. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta es de la doctora Rosana Girón. Felicita tu exposición, muy clara. La pregunta que hace es, cuando un paciente que haya sido positivo, ¿cuánto tiempo puede regresar al trabajo sin riesgo de contagio? Así, es lo mismo que les habíamos dicho, ¿no? Esperar el tema clínico, y Rosy sí va a poder dar fe de esto de la línea de los 14 días después de la sintomatología. O sea, inicia síntomas, le cuento 14 días. De los 14 días, siendo bastante grande mi rango, 14 días más sin síntomas,
porque se han visto casos de que hasta la tercera, cuarta semana todavía hay un poco de tos, todavía por lo menos hay dolor de garganta. Termina el tema de la sintomatología y contamos los 7, 10 o 14 días de acuerdo a lo que el médico indique, ¿no? Y confirmando con prueba rápida. Ahí sí, las pruebas rápidas nos van a ayudar de alguna forma en este proceso. De acuerdo. La siguiente pregunta es del usuario J. Herrera. Nos pregunta cuál es el protocolo para los pacientes asintomáticos. Ahí sí vamos a tener todo un tema. Contactos, básicamente. Tratar de ver contactos, aunque sabemos que el tema es comunitario, pero va a depender mucho de los contactos. Los asintomáticos, sabemos que las pruebas rápidas no nos van a ayudar de mucho. Sería un poco loco de decirles, ¿sabes qué? A todos los trabajadores inicialmente vamos a hacerles prueba rápida. Vamos a tener algunos positivos ahí si ya están saliendo y son asintomáticos, pero no vamos a tener del todo. Si se pueden hacer pruebas rápidas al reinicio de las labores, si están en las capacidades de hacerlo, háganlo. Pero si no, vamos a tener que ver contactos y sospecha de si ha estado pues junto a un familiar que era COVID positivo, si ha estado cuidando, papá, mamá, o si ha ido, este es el tema epidemiológico muy importante, si ha estado asistiendo de forma continua al tema de los mercados, a estos lugares, toda esa información la tenemos que ir recabando progresivamente, ¿no? A medida hasta que lleguemos al tema del reinicio a los trabajos. Pero si se pueden hacer pruebas rápidas de arranque, nos ayudarían, pero no todas las empresas están en esa capacidad de hacerlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alberto Sedano. En cuanto a las declaraciones juradas de salud, si en la empresa no hay un médico ocupacional, ¿el empleador puede solicitar que el trabajador declare sus enfermedades? ¿No se podría caer en una vulneración del derecho a la intimidad del trabajador? Dos cosas ahí. No, la declaración jurada de salud, estamos hablando de hacer una especie de tamizaje. Es decir, tuviste tos el día de hoy, porque eso lo vamos a hacer de forma continua. ¿Tuviste tos? ¿Sí o no? ¿Has tenido dolores de cabeza? ¿Has tenido fiebre? Son síntomas que se van a poder hacer. Pero en realidad, si nos vamos, voy a terminar con esto, las preguntas son estas: si ha tenido tos, si ha tenido fiebre, si ha tenido algún tipo de reacción como la anosmia, como falta del olfato, falta del gusto, todo lo que esté relacionado y lo que menciona la norma dentro de la alerta epidemiológica. Si ha tenido contactos o si ha sido paciente, si ha tenido contactos con personas COVID. Esto viene en el tema de declaración jurada de la salud. Si es que la empresa no tiene médico, ahí sí es un tema. ¿Por qué? Porque como dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas las empresas deben de tener a un responsable de salud dentro de sus empresas. No necesariamente a tiempo completo, pero podrían hacerse de algún médico asesor que los pueda ayudar para no tener inconvenientes. Y entiendo también que de alguna forma se podrían apoyar para esto de las asistentes sociales, porque también podrían tener temas de asistencia social. Si nos vamos bien estrictos a la norma, porque si le dices no tengo médico ocupacional, yo creería, y ahí de repente Aldito nos puede ayudar, que te van a decir, pero todas las empresas están en la obligación de tener a un médico consultor. Perfecto, gracias. Sí, es una recomendación que tenemos que empezar a seguir los que tenemos en empresa. La siguiente pregunta es de Charles Zapata. ¿Qué hacer si nos encontramos ante un caso crítico y la persona está casi desmayada, como lo que se ve diario en las calles? ¿Qué tipo de atención primaria se debe dar al paciente? ¿Nosotros podríamos atender? Ahora, todos los temas que hemos tenido actualmente, todo lo que hemos visto en este momento durante toda esta presentación, ha sido tema preventivo y tema preventivo. Si vamos a encontrar a una persona desmayada dentro de la oficina, estamos hablando dentro de la oficina, ¿verdad? ¿O estamos hablando afuera en la calle? Entiendo que es una pregunta abierta, ¿no? Dentro de la
oficina y Entonces puede ser también en la calle, ¿no? vamos por las dos partes. Si es un tema dentro de la oficina, se entiende que con todos estos controles no hemos tenido que tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque le he hecho la declaración jurada, todos lo están viendo, no ha tenido fiebre, no ha tenido mayores cosas y se notaría el tema de la dificultad respiratoria porque la dificultad respiratoria no viene de un momento al otro. Yo entiendo que todos estos pacientes que están tirados en la calle es que ya han tenido dificultad respiratoria y no, la enfermedad no es ahorita estoy sano y en 10 minutos me da dificultad respiratoria. Si eso pasa, es otra cosa. No es, si no tengo fiebre, no tengo nada y empieza mi dificultad respiratoria en 10 minutos, eso es ansiedad, es cualquier otra cosa menos el tema de COVID. Entonces, se entiende que este es un tema progresivo. La verdad, para que se llegue ya a pacientes que se extienden en el suelo y fallecen ahí es porque el paciente está complicado y está complicado ya de algunos días. Entonces sí va a ser fácil de reconocerlo. Si lo encuentro ahí tirado en la calle, lastimosamente, por mi seguridad, no tendría que hacer eso. Lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer para ayudar a esa persona es de inmediato comunicarme con las unidades que los puedan auxiliar, con un profesional de la salud, los bomberos, el SAMU, E-Salud, MINSA, la policía misma. O sea, ellos sí podrían hacerlo y de esa forma sí los podríamos ayudar. Y nosotros dentro de nuestro plan de contingencia de igual forma tener quien nos respalde en ese momento. Se nos pasaron los controles, hicimos todo lo posible, pero se nos pasó y ahí tenemos una persona ahí, tenemos que generar nuestro plan de contingencia y nuestro plan de contingencia tiene que tener integrado llamar a alguien o tener el respaldo de repente de las ambulancias privadas o de alguien que nos pueda dar soporte, que tenga todo el equipo de protección necesario como para poder auxiliar. Excelente, muchas gracias. Tengo unas 3 últimas preguntas del usuario Franco Guasotti. Bueno, felicité también la presentación que has realizado. Y tiene 2 consultas. Primero, ¿los túneles de desinfección son útiles o necesarios? Y por otro lado, para desinfectar, ¿basta con lejía diluida o hay otro desinfectante? Ya. En el tema de los túneles, y sé que a muchos no les gusta, a muchos de nuestros colegas no les gusta ver el tema de la Organización Mundial de la Salud, pero este se ha pronunciado y ha dicho, y en realidad han habido yo he leído unos 3 o 4 artículos más, de que no están siendo no es que no sean efectivos, sino que están produciendo algunas cosas adicionales, ¿no? Los productos no son 100%, como se los están aplicando completo, no están produciendo algunas alteraciones adicionales y en las mismas cámaras están quedando algunos restos adicionales, así es que no los estamos usando no le estamos dando la recomendación como para que lo usen de forma frecuente porque no está completamente establecido que no traiga cuestiones adicionales o efectos secundarios, por así decirlo. Se han reportado temas de dermatitis, se han reportado temas de rinitis y este tipo de cosas. Por otro lado, en el tema de la desinfección tiene que ser clara. Hay desinfectantes adicionales que el hipoclorito de sodio, sí. Tenemos amonios cuaternarios, en algún momento hablaron del ácido paracético. Hay otros desinfectantes que sí nos podrían ayudar. El ozono, por ejemplo. Hay sí tema de desinfección de ozono. Pero la verdad, de acuerdo a lo que he ido viendo, yo particularmente, son bastante caros. Pero si lo amerita, se podría usar mejor el tema del ozono. Perfecto, gracias. Entiendo que, bueno, ante todo esta situación, ¿se podría tornar obligatorio hacer una fumigación en las oficinas para regresar a trabajar? De hecho, sí tienen que estar dentro del protocolo, porque como les decía, no han estado tanto tiempo las oficinas así solas, que es indispensable sí fumigarlas. Fumigarlas porque la fumigación es para los bichitos, la fumigación no es tanto para el virus. La fumigación es para matar las hormigas, las cucarachitas, los Mickey Mouse y todos aquellos que nos hayan podido visitar mientras tanto. Y como ha sido un ambiente cerrado, hay que ventilarlos. Hay que ventilarlos y hay que desinfectar. O sea, es fumigación, es desinfección y después el tema de la ventilación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. El usuario Jorge vuelve a hacer la consulta.
indica que la resolución 193 del MINSA ha eliminado del grupo de riesgo al personal con obesidad y de las embarazadas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud los considera de riesgo. ¿Qué se puede hacer al respecto? La 193 no ha eliminado el tema de la obesidad. Lo que sí ha dejado es gestación, sí, pero la obesidad lo ha colocado dentro de los factores individuales, factores de riesgo individual. Es más, como les decía, había un tema ahí de discusión con las áreas legales, porque operativamente, operaciones nos quiere asesinar a todos dentro de producción, a todos los médicos ocupacionales, y esto es una constante, porque el nivel de obesidad que existe en la población es súper alta. Y si los incluyen del todo, entendiendo que son obesidad tipo 1, 2 y 3, en las personas vulnerables, muchas empresas se han quedado con más de la mitad de su población como vulnerable, y así no van a poder trabajar. Entonces, hay todo un tema de discusión porque está como factor individual. Y en el tema de las gestantes, los estudios son pocos, no son muchos, pero no están haciendo enfermedad tan grande como los hipertensos, como los diabéticos. Hay que cuidarlos, sí, y ya depende también ahí mucho del tema de responsabilidad de la empresa, ¿no? Más que responsabilidad es el hecho de entender y de la parte humana que se va viendo. Y justamente recursos humanos de las empresas y con el área legal quienes tendrían que sopesar esto. Pero la obesidad sí está incluida en la 193, esa no se ha retirado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tengo acá dos preguntas, las dos últimas preguntas. La primera es de Rafael Ángeles. Él agradece nuevamente la exposición que has realizado. Él es capacitador en una empresa minera y la consulta que hace es ¿cuál sería el protocolo que podría aplicar para retornar las capacitaciones en cumplimiento del reglamento de la Ley de Seguridad Minera? Cada sector ha sacado sus protocolos. Capeco ha brindado un poco el protocolo de retorno a construcción civil y en minería el ministerio también lo ha ido regulando. ¿Cuál es el tema ahí? Es que sí, en definitiva, dentro de las capacitaciones obligatorias que se tiene para el ingreso a minería, sí debe de incluirlos y hacer el tema de las reinducciones. Yo estoy un poco alejada del tema minero por ahora, pero sí he visto con los colegas de que están ya haciendo el tema de las capacitaciones. Es más, ustedes cuando las mineras están trabajando, y sí han incluido el tema del COVID dentro de sus capacitaciones. Están incluidas como parte de oficial y formalmente, de repente no, pero sí es indispensable que lo coloquen. Y en algún momento las empresas reguladoras o las superintendencias como la SUNAFIL lo va a pedir. Y sí es indispensable colocarlo. Más aún que ustedes, o el tema de minería, incluye a personas que van a estar ahí por varios tiempos. Y los protocolos ahí de ingreso están siendo más controlados. Están haciendo cuarentenas dentro de los campamentos mineros. No solamente el ingreso, sino también a las salidas. Eso es lo que tengo, de lo que tengo referencia. Pero sí están incluidos y los están incluyendo como tal. Y dentro de las inducciones de los 21 días, porque ellos siempre pasan las inducciones tras bajar, las capacitaciones tras bajar, sí los han incluido y están incluidos. Yo he visto unos 4 o 5 protocolos que están incluyendo y que ya los han incluido. Es más, los han incluido desde que se ha dado, antes de que se dé todavía el tema de la cuarentena obligatoria. Mucho antes ya lo han estado dictando. Como nosotros hemos hecho también en las otras áreas. Yo veo empresas pesqueras, veo retail, veo construcción civil, veo financieros, veo servicios también, y nosotros hemos empezado a hacer el trabajo de capacitaciones de COVID y prevención de COVID en muchas de las empresas desde enero de este año, cuando
cuando el tema de no estaba todavía centralizado en China. Pero sí, estoy casi segura que sí lo han colocado, independientemente de lo que diga la norma. Excelente, muchas gracias. Bueno, el último, más que una pregunta, es una consulta. De hecho, hay algunas empresas que no tenemos un médico consultor. ¿Cómo es posible contactar a Salin Salud para formar parte de para tenerlo como médico consultor? Tiene mucha razón. Y discúlpeme, por favor, pero no lo coloqué acá. A ver. Este es el número telefónico. Me pueden escribir a mi correo, que es mvelasco@salinsalud. Ahí les voy a dejar. .com, o al teléfono 9777-57228. Ese es el correo electrónico y ese es nuestro número telefónico para poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten, a todas las necesidades. Y como les mencionaba, pongan al día eso que les dije inicialmente, porque han llegado todas los requerimientos de SUNAFIL. Y no lo hagamos por SUNAFIL en realidad, hagámoslo porque nuestros ambientes estén seguros y sean para el trabajo y se fidelice al trabajador y al colaborador, porque siente que se están preocupando por ellos, porque los capacitan, porque los educan en temas de seguridad y salud en el trabajo, y porque el ambiente está adecuado como para que puedan desarrollarse y seguir avanzando de la mano con las empresas, ¿no? Excelente. Antes de despedirnos, hay una pregunta que me pareció muy interesante que acaba de entrar. Es de Alberto Sedano, que hizo la consulta sobre obesidad. Pregunta, ¿en qué norma peruana puede encontrar el cuadro sobre la obesidad? Está en la 193 está. Es que están viendo solamente el cuadrito. En el cuadrito dice, y yo lo debo tener acá. Si tengo un minuto lo busco. El cuadrito dice factores de riesgo, pero debajo del cuadrito, si mal no recuerdo, es el 8.1, dice factores individuales de riesgo. Ahí van a encontrar asma, obesidad, problemas cardíacos de forma general y tratamientos de inmunosupresión. Ahí lo van a encontrar en la 193-2020-MINSA, en la resolución ministerial, pero como factor individual. 8.1, si mal no recuerdo. Excelente, Marilyn. Muchísimas gracias. Bueno, te volvemos a felicitar por la brillante exposición que nos has dado y los protocolos que debemos seguir una vez que debamos regresar a nuestras labores, ojalá ya a partir desde el día lunes. A la audiencia quiero agradecerles la participación, la asistencia. Las preguntas también han sido muy interesantes e invitarlos para el día de mañana a la exposición que hará nuestro miembro Martín García. Él nos va a hablar ya sobre temas más tecnológicos. Ahora, debido a que ya no podemos tener mucho contacto entre personas, debemos mantener cierta distancia social. Él nos va a hablar sobre la nube, sus beneficios y cómo poder almacenar tu información, cómo va a ser muy importante el almacenamiento de información para todas las organizaciones. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día de mañana a la misma hora con la misma clave y usuario a través del Zoom. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes.